qué es la medicina cuántica integrativa, cuál es la importancia que tiene y las implicaciones, porque estamos viendo que este tipo de medicina viene a ser los inicios de una nueva forma de actuar, de pensar, una nueva forma de conciencia y por lo tanto también una nueva forma de ejercer este tipo de trato hacia la gente y de buscar la salud. Para esto hay que adentrarnos en un tema que se ha estado poniendo muy popular durante los últimos años. No vamos a hablar de lleno sobre todo el aspecto de la historia de la física o de la mecánica cuántica, como se le conoce comúnmente. Nada más un atisbo importante a quien se le considera no como el padre, sino como el iniciador de lo que es la mecánica cuántica, Max Planck, quien es un físico, fue un físico alemán que en 1900 inició esta revolución cuántica cuando explicó la radiación del cuerpo negro en cuantos o pedazos de luz. Y demostró que en cualquier objeto la energía está distribuida entre los átomos, cada átomo puede emitir radiación electromagnética de forma de cuantos, y unos pocos tienen muy poca energía, otros pocos tienen mucha energía y la mayoría tiene una cantidad media. Es a él, tal vez en algún momento habrán escuchado esto de la constante de Planck, justamente él es el que creó este concepto. Esto lo ponemos como introducción porque hay que entender una cosa fundamental. Aquí se menciona mucho acerca de pedazos de luz o cuantos. Es donde por primera vez se empieza a hablar en la historia de la física de la existencia de estos elementos de luz como una serie de partículas que tienen un comportamiento que bien podrían explicar las razones principales de la existencia de nuestro mundo, cómo es que se mueve, cómo es que funciona y sobre todo qué es lo que somos nosotros. Hay un libro muy interesante que se llama El universo holográfico, escrito por Michael Talbot. Michael Talbot es un investigador, un escritor norteamericano que en primer lugar se vio fascinado por estos temas por las investigaciones realizadas por un médico neurocirujano, el doctor Pribram, y el científico físico, el físico Bohr, otra por favor, en la cual al hacer la recopilación de las investigaciones y de los estudios que ellos estuvieron realizando cada uno respectivamente en sus ramas, se encontró con una realidad muy interesante, para algunos un poco escalofriante, porque descubrió que, como el título del libro lo menciona, pareciera que el universo en el que vivimos, y no solo el universo sino nosotros mismos, somos una especie de holograma que se manifiesta en un movimiento perpetuo en el universo y que así como el universo se mueve y se expresa como un holograma, nosotros somos una expresión o representación en pequeño de este universo y de forma holográfica. La siguiente, por favor. Entonces, el físico David Joseph Bohm y Carl H. Pribram empezaron sus investigaciones cada uno de forma independiente y se dieron cuenta que sus conclusiones, cada uno en su rama, los llevaba exactamente al mismo cauce. El doctor Pribram descubrió desde sus investigaciones que el cerebro actuaba de una forma holográfica y el doctor Joseph Bohm, el físico, descubrió que por la forma en la que se mueven las estructuras básicas del universo, más bien podríamos estar en una especie de holograma. Pero es aquí donde viene la pregunta importante, exactamente cómo que un holograma, ¿a qué se refieren con un holograma? Es más, ¿qué es un holograma? Pasamos a lo siguiente. El mismo Pribram dijo: no se trata de que el mundo de las apariencias esté equivocado, no se trata de que no haya objetos ahí afuera, en un nivel de la realidad. Se trata de que si penetras a través del universo y lo contemplas desde una perspectiva holográfica, llegas a un punto de vista diferente y a una realidad diferente, y esa otra realidad puede explicar cosas que hasta ahora eran inexplicables científicamente, como los fenómenos paranormales, la sincronicidad o coincidencia de acontecimientos aparentemente significativa. El doctor Pinfield hacía cirugías a pacientes epilépticos a los cuales tenían que mantenerse conscientes. Pasamos otra. Y entonces les pedía que ejecutaran ciertas funciones, mientras tanto el cerebro expuesto se estaba siendo manipulado por el doctor, y se dio cuenta que cuando colocaba una corriente eléctrica localizada en el lóbulo temporal de los pacientes epilépticos, evocaban recuerdos tan vívidos que era como si estuvieran ahí. Pero lo curioso era que evocaban recuerdos que cualquiera pensaría que se podrían olvidar con gran facilidad, como por ejemplo, podían recordar cuando tenían 3 años y escuchaban a sus padres tener una conversación, el olor que tenía un champú que utilizaban, un perfume de su mamá, aun cuando tuvieran una edad en la cual se supone que ya no tenemos acceso a nuestra memoria consciente, o detalles en los que la neurociencia actual nos dice que nuestra memoria olvida. Que este doctor
Pienfield descubrió que cuando se hacía la estimulación en el lóbulo temporal de los pacientes con epilepsia recordaban cualquier cosa de forma aleatoria. No podía hacer que recordaran un evento en específico, pero era impresionante la intensidad con la cual lo podían hacer. Entonces, ¿cómo es que funciona el cerebro? Mientras pensaba eso, el doctor Pribram, leyendo un artículo de ciencia de Estados Unidos, se dio cuenta en un pequeño artículo que explicaba cómo funcionaban los hologramas, porque se pensaba que iban a ser el modelo tecnológico del futuro. Y esto es algo muy interesante porque él en el artículo descubrió que un holograma funciona de esta manera. Nosotros tenemos un rayo láser. Se utiliza un rayo láser porque un rayo láser emite un haz de luz puro. Este rayo láser pasa por un difusor de luz, es decir, un prisma que divide el láser original en dos secciones. Una sección del láser pasa por un espejo o por un difusor de láser que ilumina una imagen real, en este caso digamos un engrane. Entonces este engrane, la luz del haz de luz del láser ilumina el engrane y luego rebota hacia una placa holográfica. Una placa holográfica es como la placa de una radiografía en la cual se va a imprimir una imagen, como una fotografía. Y el segundo haz de luz que salió bifurcado pasa por un lente, por un espejo, y se proyecta su haz de luz directamente sobre la placa holográfica sin pasar por el objeto que se quiere fotografiar. Entonces, cuando se revela la película, se obtiene algo muy diferente a lo que era la imagen tridimensional, y eso es porque a nivel cuántico todo lo que se mueve, lo que llamamos partículas, porque en realidad no son partículas, se mueven como ondas. Es decir, en el espacio a nivel subatómico todo se mueve como ondas, mientras no es observado. Vamos a ponerle un paréntesis a esta frase. Todo lo que se mueve a nivel cuántico se mueve en ondas, mientras no es observado. Entonces, las ondas del haz de luz pasan como si fueran una especie de, como si arrojáramos una especie de una piedra, o como si moviéramos una superficie de agua y se forman unas ondas. Pero cuando nosotros, la siguiente por favor, ponemos dos perturbaciones en una superficie como el agua, se forman dos grupos de ondas, y lo que se forma en el choque o en el cruce de esas dos ondas forma algo que se conoce como patrón de interferencia. La siguiente. Este patrón de interferencia que se forma cuando dos ondas chocan entre sí es precisamente lo que se marca en la placa holográfica, porque tenemos un haz de luz del láser que está proyectando su luz sobre el objeto que queremos fotografiar, y el otro haz de luz que incide sobre la placa que va a tomar la fotografía. Son dos ondas a nivel cuántico que chocan y forman ese patrón de interferencia, y entonces lo que se proyecta en la placa al final es ese patrón de interferencia. La siguiente. Esto, en la placa observamos algo así como un patrón de interferencia, como si fueran un grupo de ondas de un estanque de agua que está siendo perturbado. Pero eso es lo curioso, cuando empezaron a descubrir lo de los hologramas decían, ¿por qué no se imprime la imagen original? Debería de hacerse, porque es básicamente un principio semejante al que se utiliza para tomar una fotografía, pero no, lo que se imprime en la placa holográfica es una especie de patrones muy curiosos. Lo interesante es que cuando se hace pasar un haz de luz sobre la placa holográfica, se proyecta una imagen en 3D del objeto que fue fotografiado por los láseres. Es decir, tenemos nuestra placa, que no tiene ningún sentido, pero cuando le pasamos el haz de luz, nos proyecta esta imagen en 3D de lo que previamente fotografió. Pero lo más interesante de eso es que cuando tomamos esta placa holográfica y la cortamos en pedazos, cada pedazo, por más pequeño que sea, puede proyectar la misma imagen completa. Normalmente nosotros, si tenemos una fotografía y la rompemos en pedazos, pues tenemos pedazos de un contexto de información, pero con los hologramas no pasa así. La placa holográfica, aunque cortemos un pedazo pequeño, nos va a proyectar la misma imagen que todo el conjunto. Así que un pequeño pedazo de un holograma tiene la información del resto. Y hay que observar este detalle en cuanto a la imagen holográfica. Nosotros vemos estas ondas, estas difusiones que parecen no tener ningún sentido. Hay que guardarlo para más adelante. Pasamos a la siguiente. Entonces se dio cuenta el doctor Pribram que eso coincidía perfectamente con lo que sucedía con el cerebro.
cuando se experimentaba con las ratas, de que se les extirpaban porciones del cerebro y que aún así seguían ejecutando las mismas acciones para las cuales habían sido programadas, no perdían la memoria. Por lo tanto, el cerebro estaba comportándose como una placa holográfica, donde a pesar de que se le retiraran porciones de la completa constitución, aún así no perdía la información, porque conservaba un pedazo lo suficientemente pequeño, pero que podía expresar aún así o traducir la información básica inicial. Entonces el cerebro, por eso empezó el doctor Pibran a hacer esta comparación y se dio cuenta que el cerebro tenía una función como si fuera una placa holográfica. Y hay que tomar en cuenta también en esto que al menos en 2,54 centímetros cuadrados de una película holográfica se pueden almacenar la misma cantidad de información que en 50 Biblias. Así que esta es otra característica muy peculiar de los hologramas, que en una placa holográfica se puede almacenar una gran cantidad de información y no ocupa mucho espacio. La siguiente. Otra cosa que nos dicen en la neurociencia es que la forma en la cual nosotros procesamos las imágenes, se dice que los ojos observan un plano, que lo pasan por el nervio óptico y que hay una especie de proyección en el cerebro donde estamos observando la misma imagen separada en dos, del ojo derecho y el ojo izquierdo, y que después se empalma, pero que tenemos una especie de imagen bidimensional en el cerebro. Pero resulta, de acuerdo a las investigaciones de otro doctor, el doctor Lashley, que tampoco es así, que nuestra forma de ver los objetos que nos rodean también es holográfico. ¿Y cómo es esto que funciona así? Pasamos a la siguiente. Pues que en realidad todo lo que observa nuestros ojos, al momento de ser procesado, lo procesa y lo almacena como una especie de códigos. Así como nosotros vimos en la placa holográfica que no hay una imagen como nosotros pretendíamos plasmarla del objeto en tercera dimensión, sino que se ve una placa llena de códigos, en realidad el ojo lo que hace es observar el exterior, ver una serie de códigos y como códigos lo almacena en el cerebro, y cuando queremos evocar una imagen vamos hacia ese código, no hacia una imagen compuesta.